Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico, nuestro estudio bíblico devocional, cada semana desarrollando el contenido, por lo menos lo más cercano posible, en el contenido general del tema de semana, el parashá de la semana. Vamos a estar en el libro de Devarim. Por favor, acompáñeme en el capítulo 21 y avanzaremos a partir del verso 10 en adelante. Recordemos el tema para esta semana, un parashá muy, pero muy interesante. Quítese. Casi que como en español, ¿verdad? Quítese. Y esta palabra de esta semana tiene como valor o representa cuando salgas. Es interesante que esta parashá que vamos a desarrollar, esta porción de la Torá, es una de las porciones de la Torá que contiene un gran número de misbot. Recordemos en términos generales, haciendo memoria, algunas cosas que estamos viendo, que a lo largo de los libros del Pentateuco, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, tenemos un total de 613 misbot, 613 mandamientos. Ya hemos hablado sobre el tema, 248, 365. En Éxodo capítulo 20, Shemot 20 nos habla de 10. Estas son las palabras que dijo Dios: yo soy tu Dios, no te harás imagen. Pero interesante mencionar esto, mis amados hermanos, porque recordemos que los 248 que se conocen como positivos hacen referencia también a los órganos del cuerpo, y a su vez los 365 negativos, conocidos de esta manera, tienen que ver con cada uno de los días del año. Muy bien, esto para mencionarlo en términos generales. Ahora, cada una de esas ordenanzas, de esas 613 ordenanzas, se recopilan en cada una de las porciones que entregamos semana tras semana. Recordemos que es un total de 52 porciones, 52 parashot, de tal manera que ahora estamos ya sobre la porción 49 y vamos a desarrollar esta porción. Quítese cuando salgas. La encontramos en el libro de Devarim, Deuteronomio, del capítulo 21 del verso 10 en adelante, hasta el capítulo 25, verso 19. Muy bien. Ahora, recordando todo este aspecto que estamos tratando, es interesante notar que tiene que ver con muchos aspectos de carácter familiar, en cuanto al diario vivir, el entorno de la familia, la economía, las leyes de la propiedad, asuntos laborales de carácter económico, todo tipo de transacciones. Es una parashat en realidad extremadamente importante, porque avanza gran número de temas. Alrededor de 74 misbot se reúnen en esta sola parashat. Muy interesante. Acompáñeme por favor al libro de Devarim, capítulo 21, verso 10. Para quienes nos acompañan por primera vez en este tiempo de estudio bíblico devocional, soy el pastor Roberto Alfaro, desde la ciudad de Cherryville, Iglesia Integral. Aquí estamos compartiendo semanalmente. Quiero que me acompañe por favor a la lectura. Vamos a dar lectura de algunos de los primeros versos en el capítulo 21, para que note usted lo interesante del contenido de toda la parashá. Verso 10, capítulo 21 dice: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, Yahweh tu Dios los entregará en tu mano, y tomarás de ellos cautivos. Y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Algunos hermanos me decían, hasta el corte de las uñas se establece en la Torá. Pues muy bien, miren lo interesante: y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, preste atención,
la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Verso 15. Si un hombre tuviere dos mujeres, muy interesante este texto. Por favor, observen que este texto ya se ha hecho incluso doctrina. Muy interesante. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y a la amada y a la aborrecida le hubiere dado hijos, muy interesante, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Muy interesante. Es decir, aquí no nos está diciendo que un hombre pueda tener dos mujeres. Dice que en este caso, si un hombre ya tiene esas dos mujeres, a una la ama y a la otra la aborrece, pero si tuvo hijos con la aborrecida, porque es interesante. Primero tuvo hijos primero tuvo su primera mujer y con ella hijos. Posteriormente la aborrece. ¿Qué significa aquí la palabra le aborrece? Le aborrece significa que tiene una segunda mujer a que ahora ama. La amada, la amante, la otra. Entonces, si ya tuvo hijos con la primera, dice entonces que para efectos de heredar no le podrá entregar la primogenitura a la amada si tiene hijos con ella, sino que la primogenitura será, como es obvio, para su primero, para la aborrecida. El día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con la preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponderá a cada uno de los demás. Recuerden que el primogénito recibe doble porción. Esto es muy importante. Tal vez para nosotros, bueno, y no es que no lo sea así, pero hoy, en el siglo XXI, aún conservamos muchos de estas normas de carácter común, de carácter de la sociedad. Por ejemplo, nosotros conservamos el apellido paterno. Esto viene de las ordenanzas de los misbot. Observen, cuando el hijo mayor es el varón, entonces la primogenitura para ese hijo varón, primero se reconoce su primogenitura, número uno. Y número dos, para efectos de herencia, ese primogénito recibirá doble porción de la herencia. Muy importante, en el caso de la amada, el hijo de la amada reconocerá la primogenitura del hijo de la aborrecida. Muy interesante. Porque es el primogénito el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Muy importante para este tiempo de la cultura israelita entender el contexto de la primogenitura. Recordemos cómo cuando Jacob y sus 12 tribus, recordemos que su primogénito definitivamente tuvo situaciones en las que perdió la primogenitura. Por tal razón, posteriormente la primogenitura llegó a manos de José. Pero eso ya lo vimos en un parashá anterior, no voy a entrar allí. Verso 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, atención a estas dos expresiones del verso 18, que tiene que ver con muchísimo de lo que nos sucede hoy en el siglo XXI, pero de acuerdo a las leyes, de acuerdo a muchos conceptos de carácter moderno, efectos de carácter legal, derechos de familia, liberación femenina, los derechos de la mujer, los derechos del niño y tantos derechos constitucionales que permanentemente la sociedad, conforme al tiempo moderno van cambiando, pues han de alguna manera dejado de funcionar tal cual como la Torá lo dice. Es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque si realmente viviésemos una vida conforme a lo que la Biblia, la palabra ha determinado, tengan la plena certeza en su corazón, mis amados hermanos, que no viviríamos los tremendos conflictos que vivimos en este tiempo. Veamos el verso 18, por ejemplo. Dice, si alguno tuviere un hijo, dice la palabra, contumaz y rebelde,
que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva. Recordemos un poco esta historia que tiene que ver con lo que estábamos estudiando la semana anterior. ¿Recuerda usted? La semana anterior vimos el Parashat Shoftim. ¿Qué nos hablaba el Parashat Shoftim? Nos estuvo hablando acerca de la importancia de los jueces. ¿Cuál era la ubicación de los jueces? Lo vimos en las puertas de entrada de la ciudad. Allí estaban los ancianos, los jueces, los oficiales, y ellos tomaban determinaciones en asuntos de carácter comercial, económico, en matrimonio, en este tipo de circunstancias. Aquí el verso 19 nos está indicando que si hay un hijo contumaz, rebelde, es aquel hijo que no obedece. Wow, probablemente usted me pueda decir, hoy estoy pasando por esa situación. Tengo no solamente uno, tal vez 2 o 3 o 4 hijos contumaz y rebeldes que definitivamente no obedecen absolutamente nada, que quieren hacer lo que les parece, como les parece y cuando les parece. Y está bien, hoy estamos en el siglo XXI, quieren hacer lo que les parece, está bien. Si quieren hacer lo que les parece, entonces, si quieren hacer lo que les parece, paguen su renta, paguen su servicio telefónico, paguen su servicio de vehículo, paguen su servicio de alimentación, paguen su servicio de transporte, paguen todos sus costos y de esa manera vivan su vida independiente y hagan su vida a su manera. Es interesante, pero tenemos hoy hijos rebeldes, hijos contumaz, que viven en la casa de sus padres, que no los obedecen en absolutamente nada, en lo más mínimo, pero sin embargo es papá y mamá quienes trabajan, son papá y mamá quienes sostienen la renta, la casa, las obligaciones, las aseguranzas, los costos, los celulares, el internet, todo para que el niño contumaz y rebelde viva según su situación. Entonces, veamos hasta dónde la responsabilidad es de nosotros como padres de ejercer la autoridad. Ahora, obviamente, aquí vamos a encontrar cómo se maneja este tema en la Torá, o por lo menos cómo se manejaba este tema en el tiempo que estamos hablando del primer siglo, en el tiempo del pueblo de Israel, porque obviamente no estoy tratando de que esto se aplique hoy, pero realmente sí vemos que hay necesidad de ejercer una autoridad absolutamente determinante en nuestra calidad de padres, porque debemos ocuparnos de que nuestros hijos se sometan en obediencia y, como decían en mi país, mientras viva bajo este techo, simplemente obedece. Veamos entonces qué nos dice la Torá. Dice, dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo, un hijo contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. O sea, aparte de que no obedece, aparte de que no atiende ninguna recomendación, aparte de que tenemos que sostenerlo y pagarle todos los costos, aparte de eso es glotón. O sea, para comer está listo. Pero aparte de que es un glotón, nos dice el texto, es borracho. Es decir, si lo aplicamos en el término de hoy, vemos entonces hijos que no trabajan, hijos que no generan económicamente, hijos que son glotones, hijos que son alcohólicos, hijos que son drogadictos o cualquier otro tipo de desorden y los tenemos en casa. Interesante, ¿por qué? Porque estamos hablando de padres que son temerosos de la palabra. Y la pregunta es, si nosotros como padres temerosos de la palabra, digo temerosos en el sentido de conocer la palabra, de conocer los mandatos, de conocer las ordenanzas, de conocer lo que la palabra nos indica, ¿cómo podemos tener entonces una calidad de hijos en esta condición? Ay, hijito, papito lindo, ¿por qué no sales y miras a ver si tienes la posibilidad de conseguir un trabajo, mi amor? Puede ser que a los 45 años ya consigas algo. Por favor, papás, despierten. Por eso tenemos tantos problemas hoy con tantos niños, con tantos jóvenes, porque crecieron en una infancia en la que lo tuvieron todo, en la que no hubo control, en la que no hubo autoridad y por lo tanto llegaron a los 18, son ahora mayoría de edad, se sienten muy suficientes, pero no se alimentan, no se sostienen, no tienen economía, no tienen estabilidad, no tienen trabajo, no tienen dirección, no tienen absolutamente nada. Aparte de eso son glotones, aparte de eso son borrachos, aparte de eso desobedecen. Por favor, ¿de quién es la responsabilidad? Veamos qué nos dice la palabra. Muy interesante, muy interesante. Entonces, dice la palabra, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá.
Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¡Wow! Pastor, entonces usted está diciendo que ejerzamos esa autoridad. Pues evidentemente hoy no tenemos ese tipo de situación, de sentencias de muerte sobre nuestros hijos y mucho menos. Pero lo que sí quiero transmitir a nosotros, a cada uno de los padres de familia, es que evidentemente nosotros como tal, conocedores de la palabra, debemos ejercer un modelo de autoridad sobre nuestros hijos. ¿Saben? Nosotros como ministros ejercemos una autoridad en la congregación. Como pastores, y yo sé que esto es muy difícil para muchos jóvenes, tenemos que exigirles comportamiento, tenemos que exigirle rectitud, tenemos que exigirles modales, tenemos que exigirles muchos aspectos básicos de conformación integral de familia en la congregación. Pero no es la responsabilidad del pastor o la pastora quienes enseñamos a nuestros hijos principios básicos o fundamentales como saludar, como decir un buenos días, muchas gracias, por favor. Los principios básicos de convivencia se aprenden en casa, no los enseña el pastor en la iglesia. Nosotros, repito, como pastores, obviamente tenemos que ejercer una autoridad, pero hay de que el pastor diga algo a los hijos. Hay de que el pastor medio me le diga algo a la niña o al niño porque el pastor tiene problema conmigo. Si no quieres que tu pastor, la esposa del pastor o la pastora ejerzan autoridad en la casa del ministerio, enseña a tus hijos en casa a tener un comportamiento digno de los hijos de Dios. ¿Es un hijo contumaz? ¿Es un hijo rebelde? La palabra es muy clara. No estoy diciendo que lo apedrees, no estoy diciendo que lo saques a la puerta de la ciudad para que sea apedreado y muera. Estoy diciendo que debes exigir absolutamente autoridad en tu casa. Muy bien. Verso 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciese morir y lo colgareis en un madero. Este ejemplo ya lo habíamos desarrollado. Quiero avanzar un poco. Vamos al capítulo 22. Estoy leyendo algunos pasajes porque quiero que veamos lo importante cómo esta parashá Ki Teitzei nos menciona tantas normas que, repito, aunque corresponden al primer siglo en el pueblo de Israel, recordemos que este pueblo está a pocos días de pasar al otro lado del Jordán y conquistar la tierra prometida. Moshe les está indicando qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, toda una estrategia de manual de vida para que el pueblo de Israel ahora viva en una disciplina dentro de ese lugar que ahora va a llegar para tomar. Veamos en el capítulo 22, algunos otros ejemplos. Interesante. Veamos el verso 22, capítulo 22, verso 5. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Yahweh tu Dios cualquiera que hace esto. Estoy hablando para el periodo del primer siglo. Pero si vamos al siglo XXI, es decir, 20 siglos después, ¿qué nos damos cuenta? Pues que esta porción prácticamente ya no existe. Aquí ya uno no sabe quién es quién. Mujeres visten permanentemente la ropa de hombre como algo estrictamente natural. Es la moda, es la costumbre, es la cultura. Y también tenemos hombres que visten prendas de mujer. Bueno, pareciera un poco de contexto enfermizo, de contexto incluso de problemas de carácter mental, pero un hombre usando brasier o un hombre usando minifalda o un hombre usando tacones, pues definitivamente tiene que ser, aún en el siglo XXI, un asunto aparentemente anormal. Sin embargo, pues así los vemos, es la moda y como dice un dicho popular, la moda no incomoda. Por supuesto, nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, no caminamos en la moda del mundo, caminamos en la cultura como hijos de reino. De tal manera que dice el capítulo 22, verso 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh tu Dios cualquiera que hace esto. Cuando encuentres por el camino alguien, bueno, esta es otra historia muy interesante. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra,
con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre de los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Vean qué interesante. ¿Alguna vez has leído textos como estos? Dejarás ir a la madre. Verso 8. Cuando edifiques casa, por favor presta mucha atención a este, que es bien interesante. Me lo subrayé aquí como algo de lo que quiero mencionar. He estado estudiando todos los versos de uno en uno y hay algunos que me parecen muy interesantes considerar. Dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretía a tu terreno, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Es decir, cuando estés construyendo casa nueva, por favor, y es importante que instales las medidas de seguridad correspondientes, de tal manera que al estar construyendo la casa no se suscite un accidente. Alguien subió inapropiadamente, inseguramente en una escalera, la escalera resbaló, la persona cayó, se fracturó, pudo pasar algo aún más delicado. Vemos hoy en las construcciones, en los edificios, como con mucha frecuencia hombres laborando en asuntos de construcción pierden la vida al no tener las medidas de seguridad correspondientes. Y este me pareció un texto maravilloso, el capítulo 22, verso 8, cuando nos recomienda que al preparar construcción en nuestra casa, y miren hermanos, puede ser lo más elemental. Yo recuerdo cuando estuvimos haciendo algunas arreglos en nuestra congregación, en el edificio, y tuvimos necesidad de desarmar, derribar algunas partes de la construcción. Recuerdo en alguna ocasión una persona de la congregación lastimosamente pisó una madera que tenía clavos levantados y pues gracias al Padre no sucedió nada delicado. Usted sabe que una puntilla en el pie de una persona puede causar una situación muy delicada, terriblemente delicada. Gracias al Padre esto no pasó, pero lo que quiero significar es muy importante cuando hay una construcción o una reparación, tomar las medidas necesarias, adecuadas, de tal manera, no necesariamente la altura, solamente trabajar en lo plano, puede ocasionarnos en cualquier segundo, en un abrir y cerrar de ojos, cualquier tipo de accidente. Por eso en las empresas se trabaja tan poderosamente en el aspecto de la seguridad industrial. Vemos cuántas personas han tenido o han sufrido algunos tipos de accidentes laborales en que pierden un dedo, una mano, un brazo, etcétera. Lamentable situación. Y todo esto, la recomendación del libro de Devarim, capítulo 22, verso 8, nos menciona la importancia de tomar las medidas necesarias para que esto no pase. Ahora, verso 9 nos dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas. Mira lo interesante. Esto para el siglo XXI también se acabó. Porque lo que nos está diciendo este texto es que cuando tú cultivas un terreno y siembras tus frutas, las semillas no se deben mezclar, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No mezclar las semillas. Sin embargo, hoy, en el siglo XXI, vemos cómo, y los que son conocedores de esa materia, no soy un conocedor en ese tema, pero vemos cómo la industria hoy se encarga de hacer injertos o de mezclas de una semilla con otra, produciendo frutas nuevas o produciendo sabores nuevos o produciendo algún tipo de producto nuevo. Y fíjate cómo capítulo 22 nos dice que no debemos hacer ese tipo de mezclas. Verso 10. No ararás con buey y con asno juntamente. Miren qué interesante. No podemos mezclar el estar en el tiempo del arado con un buey y a su vez con un asno. Esto es muy importante. Solo lo estoy mencionando porque realmente, si nos detuviésemos un poco más a mirar qué significa cada uno de estos textos que estoy leyendo, cada uno de estos pasuk, nos daremos cuenta que hay una significancia mucho más importante que solo mencionarla. Pero solo quiero en esta primera introducción de la semana leer algunos de los textos para que luego vayamos desarrollando algunos de ellos. Verso 11. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Vean qué interesante. No vestirás ropa de lana y de lino juntamente. Te harás flecos en los 4 puntas de tu manto con que te cubras. Aquí de qué nos está hablando el verso 12 del capítulo 22.
nos está mencionando la importancia del talí y los flecos del talí. Ahora, atención al siguiente capítulo, que es el verso 13. Leyes sobre la castidad. Interesante. Cuando alguno tomare mujer después de haberse allegado a ella, voy a leerlo nuevamente. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y la atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, wow. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la puerta. Recuerden nuevamente a los jueces y a los oficiales. Shotín, lo vimos la semana anterior. Entonces, esta porción de capítulo 22 del verso 13 en adelante nos va a hablar de aspectos muy interesantes como el adulterio, la fornicación y la violación. Muy importante. Pero interesante porque nos dice, si el hombre toma a una mujer y después de haberse llegado a ella, la aborrece y sale a la calle a hablar de ella, a difamar de ella, particularmente haciendo mención que al momento de llegarse a ella no la encontró mujer virgen, dice el verso, entonces, y aquí me parece interesante, entonces los padres de esta joven, de esta joven tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella. ¿A quién? A los jueces y oficiales de la ciudad en la puerta. Observen, aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en la tradición de este pueblo, cuando se viene el proceso del matrimonio, la que tú vas y el proceso en el que la pareja pasan a su habitación ya privada, pues había siempre testigos, no testigos oculares, por favor, me refiero, habían testigos esperando que se sucediera el encuentro del matrimonio, la consumación del matrimonio. Y una vez se sucedía, el varón lo que hacía era extender en la puerta de la casa, extender la sábana con la mancha de sangre para significarle al pueblo, a los testigos, a los curiosos que siempre abundan por demás. Entonces, para mostrarle a los demás que evidentemente la joven era una mujer virgen. Interesante, ¿verdad? Qué costumbres, qué costumbres. Pero aquí están y Moshe se tomó el tiempo de dejarlas por escrito y determinadas. Ahora, sigamos con la historia. Verso 16. Ya este hombre aborrece a la mujer, la ha difamado, la ha difamado en el sentido de que ahora la puso al pedestal público diciendo que no la encontró virgen. Los padres de la mujer pretenden mostrarle a los ancianos, a los jueces y a los oficiales en la puerta de la ciudad. Ellos llevan la prueba. ¿Cuál es la prueba? Pues deben llevar la manta o la sábana con la mancha de sangre para probar que evidentemente la joven sí era una mujer virgen. Y dirá el padre de la joven a los jueces y ancianos: yo di a mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. He aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved, aquí están las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y tendrá por mujer, y la tendrá por mujer, y no podrá despreciarla en todos sus días. Mas, si resultare ser verdad, atención, si resultare ser verdad, es decir, no hay prueba de esa virginidad, entonces, que no se halló la virginidad en esta joven, entonces la sacarán a la puerta de la ciudad, a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán, la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza
en Israel, fornicando en casa de su padre, así se quitará el mal de en medio. Muy bien, interesante, muy interesante. El verso 30, para avanzar un poco, bueno, debe usted leer todo este texto. Por favor, el verso 30, cerrando ya para el capítulo 23, dice: ningún hombre tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. Recordemos que esto precisamente pasó con Jacob y fue precisamente lo que ocasionó que se perdiera la primogenitura. ¿En quién? En Rubén. Bien, mis amados, este es nuestro tema de semana. El tema de quítese. 74 nuevos mandamientos encontramos en este texto. No los vamos a ver absolutamente todos, por supuesto, es tarea suya en casa leerlos cada uno para que veamos lo importante de este parashá. Su hermano pastor Roberto Alfaro, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este tiempo de estudio bíblico devocional. Tarea, leer todo el parashá desde el capítulo 21 hasta el capítulo 25, porque es apasionante lo que vamos a ver aquí, en uno de los parashá, repito, con mayor número de nuevos mandamientos que tenemos preparados. Mañana continuaremos y ya profundizaremos en mayor forma sobre el tema que hemos dado comienzo para esta nueva semana. Shalom, bendiciones, gracias por compartir el video, gracias por enviarme sus mensajes y hasta el día de mañana.